Durante décadas se repitió una advertencia que Europa prefirió no escuchar. Se tachó de exageración, de paranoia histórica, de victimismo heredado del siglo XX. Hoy, sin embargo, los hechos empiezan a encajar con una precisión inquietante. El antisemitismo que vuelve a normalizarse en calles, universidades e instituciones europeas no es un fenómeno aislado ni un simple rebrote de odio viejo. Es el síntoma visible de una fractura mucho más profunda que amenaza con romper Europa por dentro. Y no terminará con los judíos, nunca lo hace. Empieza con ellos porque son el primer termómetro moral de una sociedad, pero después se entiende, arrasa y se vuelve incontrolable. Así nos enseñó Elie Wiesel, y así lo demostrará la historia europea una y otra vez. Cuando el odio a los judíos deja de ser vergonzante y pasa a presentarse como una causa moral, cuando se exige casi como una virtud cívica, lo que está en juego ya no es una minoría, sino los propios cimientos democráticos. Hoy ese odio se camufla bajo consignas políticas, bajo un discurso supuestamente humanitario que oculta alianzas profundamente reaccionarias. Se aplaude a organizaciones como Hamas en campus universitarios de Europa y de Norteamérica sin la menor comprensión o con una comprensión cínica de lo que realmente representa. Hamas no es solo antisemitismo genocida, es la negación absoluta de los derechos humanos, la subyugación sistemática de la mujer, el asesinato de personas homosexuales, la eliminación violenta de cualquier disidencia y el rechazo frontal de la democracia. Y aún así se blanquea, se relativiza y se defiende. La pregunta incómoda no es por qué algunos jóvenes caen en ese discurso, sino quién lo ha legitimado previamente. Durante años, líderes políticos, universitarios y religiosos han aceptado financiación, favores y relaciones con regímenes y redes que sostienen esa ideología. Se ha bailado con el dinero de Qatar mientras se hablaba de tolerancia, diversidad y derechos humanos. Se ha sacrificado la coherencia moral a cambio de estabilidad, financiación o silencio. Y ahora se recogen los frutos. El resultado es una segunda generación políticamente más sofisticada, formada en universidades de élite, que no solo simpatiza con esos movimientos, sino que empieza a ocupar espacios de poder. Alcaldías, consejos municipales, instituciones culturales, ciudades que fueron durante décadas refugio y símbolo de la vida judía en Occidente, se convierten ahora en lugares donde las familias judías vuelven a hacerse la pregunta más peligrosa de todas: ¿nos quedamos o nos vamos? Esa pregunta no es nueva. Es la antesala del colapso moral de una sociedad. Cuando una minoría integrada, leal, profundamente vinculada a la cultura del país, empieza a dudar de su futuro, el problema ya no es de esa minoría, sino del conjunto, porque lo que se ha roto es el espacio básico de convivencia. Europa se enfrenta a algo más que un conflicto identitario o religioso. Se enfrenta al abandono progresivo de sus propios principios fundacionales: la democracia liberal, la igualdad ante la ley, la defensa de las libertades individuales. La tolerancia mal entendida, convertida en rendición moral, ha abierto la puerta a ideologías que no creen en ninguno de esos valores. Y cuando entren del todo, no pedirán permiso. El antisemitismo es solo el primer síntoma visible de esa enfermedad. Después vendrán otros, porque cuando el odio se normaliza, cuando se convierte en exigencia moral, ya no hay frenos ni excepciones. Europa haría bien en recordarlo ahora, antes de que vuelva a aprenderlo de la peor manera posible.